con tu mano le haces como así para que el audio Los lo polis. ¿Cómo? ¿Así? La cámara está en esta esquina. Ah, perdón. Con tu dedo así. Pues así. Salta más para atrás para ver a uno del otro lado. ¿Así? Ya estás en vivo, ¿verdad? ¿Ya está contando? ¿Sí? ¿Seguro? Ya tenemos 80,000 personas conectadas en este momento. 20,000 nada más, vamos bajitos. Bueno, mientras llegamos a los 100,000 prometidos de esta transmisión, pues vamos presentándonos. Qué bueno que nos están siguiendo en estas transmisiones que estamos haciendo. Con motivo del Día de la Juventud, una comunidad LGBT ha decidido hacer estas transmisiones para hablarle a las juventudes, principalmente a las juventudes de lesbianas, bisexuales, homosexuales, personas trans, travestis, etc, etc, etc. Estas juventudes sobre temas que muchas veces no podemos tocar. Entonces me presento primero y vamos aquí con mi compañero. Yo soy Diego Vázquez, pertenezco al colectivo Michoacán es Diversidad, a la asociación, para ser más concreto, Diversidad es Participar para Crecer. Mi nombre es Omar Lozano Valenzuela, pertenezco a Responde Diversidad AC. Bien, pues en esta ocasión Omar y yo hemos decidido tomarnos unos minutillos para hablar un poquito sobre dos cosas que parecen todavía muy tabú en la comunidad. Vamos a hablar un poquito de uso de estupefacientes, a ver si no nos bajan el video por decir la palabra drogas. A ver si no nos bajan el video, si no, de todos modos aquí estamos con la policía de Morelia que nos va a hacer paro de decir, a ver, espérense, este no lo bajen. Vamos a hablar un poquito de drogas y prácticas de riesgo. Omar, primero que nada, ¿qué acercamiento has tenido tú con algún tipo de alucinógeno, de estupefaciente, más allá del alcohol y del tabaco, que yo de eso me declaro fan? Yo creo que de mis como más recreativas, pues los poppers, ¿no? Que se utilizan para las prácticas sexuales, que es esta droga muy recreativa en la comunidad que te pone como de forma muy... te sube la temperatura corporal, te hace que estés como un poco efusivo, te da un poco de taquicardia. Tiene también algunos como mitos también, como en esta parte de que es como de riesgo porque te da como insuficiencia cardíaca y estas partes, pero creo que al menos de la más recreativa es esta. Me debo declarar también usuario de la marihuana, la utilizo también con fines recreativos, entonces creo que son como mis drogas más predilectas y creo que en general de la comunidad gay, pues muchas otras, ¿no? A ver, nos hablas de uso de poppers y uso de la marihuana. Vamos uno por uno. Poppers, yo los conozco, me han platicado de ellos, los he visto en venta, ahí en Mercado Libre, en Marketplace, pero no me declaro usuario de poppers porque no es para mí. Como diría mi abuela, me pone como agua para chocolate. O sea, bien caliente, listo para... ¿Qué uso le das tú a los poppers? Pues sobre todo en la práctica sexual, pero también soy como muy cuidadoso en qué momento sí y en qué momento no. Yo creo que el uso de los poppers, al menos en mi caso, es particularmente con alguna pareja sexual que sea como que le guste como el rollo, que también ya los haya probado, porque la verdad es que sí es cierto, te pone como agua para chocolate y te pone muy caliente, ¿no? Como decimos vulgarmente. Pero también si no sabes cómo consumirlos, a lo mejor hay mucho mito sobre el mismo de los poppers, ¿no? Que hay como efectos secundarios y colaterales. La verdad es que yo los he consumido de forma muy constante y no he tenido como ninguna repercusiones, pero sí hay gente, por ejemplo, que le duele la cabeza después de que los ha utilizado, que les da como un malestar estomacal, pero bueno, yo creo que eso ya depende como más o menos de la misma personalidad y del cuerpo que los va consumiendo, pero en realidad es que es una experiencia única porque si te sube la temperatura corporal, te hace que un poco te desenfrenes en el acto coital. Dices, yo los uso frecuentemente y nunca me ha pasado nada, ni siquiera pierdo mis elefantes rosas, ¿no? Siempre me acuerdo dónde los dejo estacionados. No hay efectos tan graves entonces, para que sepan. Eso es una broma, por supuesto. Sabemos que los poppers, y a ver si me ayudas a desmentir algo sobre los poppers, porque
yo he escuchado, aquí sí, no, aquí sí lo digo en serio, no me ha tocado, pero que en el rol sexual, por ejemplo, en una relación de dos hombres, en la acción penetrativa le sirve más el popper a un pasivo que a un activo. Porque al activo luego que se le baja y que la erección ya no está tan buena, pero al pasivo precisamente lo relaja. En tu experiencia, ¿esto lo dices que es verdad o lo desmientes? No, yo creo, bueno, también hablar de la generalidad sería como algo muy riesgoso, pero creo que sí en el rol penetrativo pasivo, sí es mucho más placentero el uso de poppers, porque sí hay un diferente grado de relajación, un poco de vasodilatación, llamándolo de forma muy técnica, que te ayuda justamente a que la penetración sea sin tanto dolor. Además, si eres como muy nuevo en el uso de los poppers, creo que sí te puede ayudar mucho en el sentido de que puedas como relajarte, puedas facilitar un poco como la penetración, además de que te relaja de forma general, o sea, no solamente coital, ¿no? Te pone de forma muy efusiva. Y eso obviamente impacta en el modo de la penetración. Pero también me han tocado personas que son activas, que el uso de popper justamente hace como esta parte un poco contraproducente de que lo relaja tanto que la erección va disminuyendo y es muy difícil como que la vuelva a recuperar, pero sí la recupera, pero no con la firmeza que había tenido antes del popper. Entonces creo que implica también mucho como el juego del significado del popper, porque luego mucha gente cree que es una droga y que al ser droga como que le da un poco de miedo como salirse de control, cuando en realidad pues lo único que hacemos es utilizarla justamente como de forma recreativa, ¿no? O sea, no te vas a aventar por las paredes ni por el balcón, ¿no? Claro, y yo creo que cuando se tocan estos temas hay cosas muy delicadas, ¿no? Porque cuando haces una transmisión de este tipo, también conlleva, como diría Spider-Man, el tío Ben de Spider-Man, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y en el momento en el que personas ven este tipo de videos, podría interpretarse como que los estamos invitando al uso de alucinógenos, de drogas, de estupefacientes, y no es precisamente la intención, sino que existen ciertos tabús. Por ejemplo, tocamos el tema de la marihuana. La marihuana está en un debate mundial de que si se despenaliza, si se legaliza, que si no, que si sí, que el derrame económico. Hay muchísimas cosas que hablar sobre esto. Pero si dirigimos la plática al uso que le da la comunidad LGBT, ¿tú cómo ves que la comunidad LGBT, qué tan responsable o no responsable es del uso de drogas? Creo que la comunidad es responsable mucho en el uso del uso y consumo de cualquier droga, ya sea de forma recreativa o con otros fines, porque siempre nos da como la curiosidad de preguntarnos entre los pares, ¿no? ¿Lo has probado, no lo has probado? ¿Qué has sentido? ¿Cómo se siente? ¿Cuánto dura el efecto? Pero también creo que es decisión personal de cada persona el uso de la sustancia, porque no es lo mismo lo que te pase a ti que lo que me pasa a mí, ¿no? Porque a lo mejor nuestro cuerpo responde de forma diferente, a lo mejor tú te pones más nervioso que yo, a lo mejor yo más que tú, a lo mejor no estamos en una relación muy de confianza o de acuerdo, y también el uso de la droga se da sin algún consentimiento de vamos a utilizarlo entre los dos. Entonces creo que juega muchas variables como para el uso de la droga. Entonces me gustaría como resumir en si tú vas a utilizar algún tipo de droga, lo menor que podrías hacer es ver qué es la droga, qué te produce, pero también compartirlo como con la banda, ¿no? O sea, a ti como con un amigo, una pareja sexual, como qué has sentido, qué no has sentido, cuándo hay que utilizarla, cuándo no hay que utilizarla, para sí mismo saber qué tan prudente es en tu salud el uso de la misma. Claro, yo creo que esta comunicación sobre el uso y abuso también en ocasiones de las drogas, es importante tenerla con esta persona, como diría la florecita de aquel comercial como noventero más o menos, de cuéntaselo quien más confianza le tengas, ¿no? Porque yo tengo 10 años como DJ, y en 10 años como DJ pues he participado y tocado en una cantidad incontable de fiestas, y por supuesto que los primeros 6 años me dediqué principalmente a la comunidad LGBT, ¿no? Con gente trans, travestis, chicas lesbianas, chavos homosexuales. Entonces, sí me tocó como mucho ver el uso de las drogas.
Y no voy a decir que la sucede, tampoco voy a decir que no, lo dejo a su imaginación, pero en el momento en el que yo platicaba con algunos amigos que hice cuando yo estaba tocando en las fiestas, me decían precisamente lo mismo. Yo no soy alguien que va al antro y se mete coca, se mete tacha, se mete queta, se mete meta, se mete mota y aparte toma y aparte hace un montón de cosas. Yo no soy ese tipo de personas. Me tocó participar en algunas fiestas en las que el grupo de invitados era demasiado reducido. Parecían ya tiempos de COVID hace 15 años, porque los grupos de la fiesta eran muy reducidos y existía la confianza para que todos nos estuviéramos como cuidando unos con otros. Y siempre llegaba un momento, y es importante decirlo, para todos esos amigos con los que conviví en lugares emblemáticos, allá atrás del Sirenas, no voy a decir los nombres, pero allá por atrás del Sirenas, por donde estaba la vieja Corona, ahora donde está el Kentucky Fried Chicken, allá por la salida a Charo, había otro lugar donde nos llegamos a reunir. Por ahí se llegó a mencionar una casa de 2 colores, referencia para unos amigos que tenemos por allá. Entonces, siempre esta comunidad ha sido como muy responsable del uso y de los efectos que les produce. Pero hay un tema que como colectivo nos ha preocupado un poco. Es decir, bajo la influencia de alguna sustancia, perdemos la percepción de riesgo en nuestras prácticas sexuales. Y ahí sí me ha tocado verlo. Creo que, y lo ha documentado diversos estudios, ¿no? Cuando tú eres neófito, o sea, principiante como en el consumo de alguna sustancia, si no sabes o no has tenido como esta parte de la experimentación de la misma, sí te sometes como a situaciones de riesgo, ¿no? Pero creo que más allá de la misma sustancia es justamente el grupo que te acompaña. Si tú estás en un grupo que te acompaña, la experiencia se vive de forma diferente, porque tú sabes que si te da una náusea, si te da taquicardia, si te da algún mareo, si tienes la confianza de, con la misma banda que estás conviviendo, pues decirle me siento mal, ¿no? Y ellos justamente en estos saberes que uno va desarrollando con la práctica, sabe más o menos qué hacer, ¿no? Como darle unos pequeños como cuidados, ¿no? Como los primeros auxilios en uso de drogas. Pero si llegas con alguien que no te explica, que no sabe también que es su primera vez, pues en realidad es que el conflicto es como mucho más como latente y puede como desencadenar en conductas como de riesgo, ¿no? Sobre todo porque pues al no tener como toda la información del uso de la droga, sí creo que cae como en esta parte de las conductas de riesgo. Entonces creo que lo que podríamos como compartir es que siempre que consumes una droga deberías de saber, ¿no? Más o menos qué efectos produce, pero más allá de qué efectos produce, justamente lo que tú comentabas, ¿no? O sea, tener como un grupo que te sostenga y que te pueda como acompañar o por lo menos ayudarte para reducir en la mayoría de las veces las conductas de riesgo. Claro, me ha tocado situaciones en las que hablábamos de poppers y hablamos de marihuana, que son 2 drogas que yo conozco de cerca, porque las he visto cerca, no porque yo sea cliente frecuente ahí de la López Mateos, sino porque las he visto de cerca nada más. Pero sí, en efecto, veo que son 2 drogas que, a pesar de que son como ligeritas y que ya están en debate de despenalización y de legalización, sí son drogas que de alguna forma despiertan líbido, ¿no? Sí te ponen en un mood de, ¿sabes qué? Pues ando cachondón. Pero cuando estamos bajo el uso de algunas de estas sustancias, no percibimos la práctica que estamos teniendo. Y aquí podemos caer en una práctica que conocemos como bareback. Ajá, ya luego como de forma de chiste decimos que las berbaqueras, nomás por hacerle comedia al término, ya es que nos encanta jugar con las palabras, pero estas prácticas de bareback son más comunes bajo el uso de sustancias. Desde lo que tú has podido ver, has podido vivir, experimentar, ¿cómo te cuidas en salud sexual cuando estás bajo la influencia de alguna sustancia? Yo creo que lo importante es poder
a lo mejor no de forma tan rígida, pero sí por lo menos consensuada un poco en la plática con el grupo, la persona, las personas que estés como conviviendo, poder dialogar justamente el uso de la droga y alguna medida de reducción de riesgo, ¿no? Lubricante, a lo mejor pues sí, sobre todo el lubricante. Yo creo que una de las estrategias más olvidadas y que nos puede salvar o por lo menos reducir un poco el riesgo es justamente el uso del lubricante, y pareciera que luego uno carga con el lubricante, que el popper, que la marihuana, entonces pareciera que cargas con todo tu kit, pero creo que sí es necesario como cargar con el mínimo básico para que puedas reducir los riesgos. Entonces creo que en la práctica lo que haces es pues justamente consumir tu droga, lubricarte y pues invitar al otro también que a lo mejor antes o durante el consumo de la droga puede haber como una conducta más erótica para facilitar justamente que no haya sangrado, que no haya como intercambio significativo de fluidos corporales, ¿no? Pero sobre todo el uso del lubricante. Creo que la banda luego en esta práctica del uso de drogas no utiliza el lubricante, y el lubricante es importantísimo para poder reducir los riesgos. Claro, y justo con lo que tú mencionas, hay gente que anda cargando como todo el kit. Justamente el 28 de junio estábamos haciendo una transmisión maratónica muy similar a esta, por celebrar el Día del Orgullo. Y en esta plática platicamos con un amigo que se llama Daniel Marín, y él nos decía que él hace prácticas de cruising y carga con sus condones, con un pedacito de papel, con su lubricante, hasta con pasta de dientes y con un chicle, y a veces hasta con galletas, dice, por si palmayate, ¿no? Entonces, y digo, qué padre, porque para ese video, por ahí un par de amigos me dijeron, mira nomás qué pronta, ¿no? O sea, se ve que eres fácil, ¿no? Eres de pocas palabras. Y yo digo, no es que yo sea pronta, sino que soy inteligente, o sea, si sé a lo que voy y a lo que me voy a exponer, de alguna forma, pues por lo menos llevo mi kit, ¿no? Trato de llevar lo que yo sé que me va a ayudar a prevenir una infección de transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual, cualquier tipo de herida. Entonces, yo creo que sí es importante. Hay un hotel por la salida de Charo, no vamos a decir nombres en esta ocasión, por el tipo de plática que es, pero hay un motel, de hecho, por la salida de Charo, muy popular para fiestas. Ajá, todo el mundo en Morelia lo conocemos. Está en 2,800 las suites con alberquita y todo. Entonces, todo el mundo lo conocemos, y ahí hemos hecho una infinidad de fiestas. Cada vez que a mí me han invitado a una fiesta en este lugar, siempre digo, a ver, condones, listo, lubricante, listo, cartera, celular y llaves, vámonos. O sea, yo sé que la gente con la que voy a convivir ahí probablemente vamos a tener cierto tipo de prácticas y vamos a consumir algunas cosas, y el alcohol es desmedido, pero si yo sé que voy a estar en este tipo de ambientes, pues por lo menos me llevo lo necesario para cuidarme en este tipo de ambientes. Ajá. Sí, creo que el mito también del uso de alguna sustancia es en estas prácticas que técnicamente se llaman socioafectivas, ¿no? Donde hay más de 2 personas o 3, que pareciera que uno no llega como al acuerdo, cuando en realidad es que creo que el acuerdo se da hasta con el lenguaje verbal, ¿no? O sea, si tú sacas tu lubricante, el otro entiende perfectamente que lo vas a utilizar, ¿no? Y a lo mejor la otra persona puede decidir no utilizarlo, pero tú ya lo estás sacando justamente en un afán como de educación un poco horizontal, ¿no? De tú a tú, ¿no? Es que yo quiero utilizarlo, ¿no? Si tú no lo quieres utilizar, no hay problema, pero yo me lubrico, ¿no? Entonces creo que también hay que apostarle a estas prácticas muy como informales de la prevención, donde no es como que le digas, mira, el condón se va a poner así, sino, o sea, son cosas tan en caliente que se hacen que luego la gente ni se da cuenta, y estás haciendo reducción de riesgos o prevención justamente de alguna infección de transmisión sexual sin la necesidad de que le expliques como para qué, ¿no? Entonces creo que también es importante como hablar de la sexualidad un poco más abierta, como más cotidiana, como más entre cuates, sin el afán como de dar cátedra, pues en una de estas fiestas de decir, a ver, todos nos vamos a poner lubricante, ¿no? Pues o sea, no viene como al caso, ¿no? Pero si tú llevas el lubricante, a lo mejor lo rolas entre todos, ¿no? Entonces eso permite que se haga una estrategia un poco como colectiva de prevención, ¿no? Y puede haber alguien que no lo decida y utilizar, y está bien, pero por lo menos ahí está el insumo, ¿no? Porque luego uno de los riesgos es que cuando tenemos alguna práctica de riesgo es que no
no contamos con el insumo, ¿no? Entonces es importante cargar como con los mínimos básicos para si alguien quiere, pues ahí está. Si no quieres, ya es como tu responsabilidad, pero también saber que hay como un diálogo no verbal o implícito sobre el uso del mismo. Claro, y yo creo que uno de los pasos súper importantes, y es la razón de esta transmisión, y gracias por estarnos acompañando, es que hay muchos temas que verdaderamente les falta como mucha plática. Pero yo me imagino, en la casa de mis padres, si yo me sentara en la mesa y le dijera, oye, vamos a hablar de coger a pelo y de uso de marihuana y tachas, y le voy a decir a mi papá, oye, te voy a decir que ayer me trajeron desde Guadalajara, buenísimo. Es una plática que definitivamente no puedo tener con mis padres. Claro. Porque pues venimos de generaciones diferentes, pero con muchos amigos sí las puedo tener. Y yo creo que vale la pena intentar quitarte el miedo cuando, si tú eres un usuario de drogas y lo tienes como muy en secreto, tal vez eso también te esté exponiendo a algún riesgo. Tal vez sí sea bueno que se lo comentes a un amigo que tengas un buen de confianza, decirle, ¿sabes qué? Yo consumo esto, lo consumo bajo ciertas situaciones, en ciertas condiciones, me gusta por esto, estos son mis efectos y te lo quiero platicar, ¿no? Y no tenerle tanto miedo al juicio social, porque cuando hablamos de drogas, y esto me pasó durante un buen tiempo con mis hermanos, yo les mencionaba una droga e inmediatamente me decían, eres la oveja negra y drogadicta de la familia. Y yo, es que espérate, o sea, yo nomás quiero platicarlo contigo, no te estoy diciendo, ¿sabes qué? Vámonos por un kilo de coca, no te estoy invitando a eso. Creo que sí falta mucho platicar sobre estos temas, porque en el trabajo que yo he realizado como DJ y en la gente que he conocido en la comunidad LGBT, y este es un mensaje directamente a las juventudes, porque hoy es el Día de la Juventud, pues decirles que yo creo que, y me voy a meter un autogol tal vez en esto, pero yo creo que se vale tener una curiosidad. ¿Hasta dónde llevas a la práctica esa curiosidad? Es decisión tuya. Pero cuando decidas llevar a la práctica una curiosidad o una duda, asegúrate de tener información suficiente. Por lo menos, es lo mínimo que puedes hacer. Yo no te digo sí hazlo, ni te digo no lo hagas. Lo único que te digo es por lo menos infórmate sobre lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer y qué te puede hacer, ¿no? Pues como estamos haciendo una serie de transmisiones y andamos un poquito retrasados, te pediría, Omar, un último mensaje a las juventudes sobre estos dos temas que hemos decidido platicar en estos minutitos: uso de drogas y prácticas sexuales de riesgo bajo la influencia de algún... Yo creo que lo más importante es también saber el estado serológico de la persona, ¿no? No está de más de vez en cuando aplicarnos nuestras pruebas, ¿no? De VIH, hepatitis, sífilis, y sobre eso también decidir cómo consumir, qué te gusta más, y también saber, a lo mejor en algún momento no te gusta la droga, o a lo mejor sí te gusta y agarras como una predilecta, pero lo importante es saber cómo responde la droga en mi cuerpo, ¿no? Y también dialogarlo con las personas o la persona que va a estar contigo, para así mismo hacer como este acuerdo de mínimos cuidados para poder estar como disminuyendo el riesgo. Entonces, ante todo creo que la información, pero no esta información como tú bien dices, no tan cuadrada, sino un poco más como alivianada entre cuates para poder reducir nuestras prácticas de riesgo. Bueno, pues en este momento estamos a punto de cortar esta transmisión y vamos a regresar con Larisa, una amiga lesbiana, que nos va a compartir una pequeña reseña sobre una banda y a compartirnos un poquito de arte en unos videos que les vamos a estar compartiendo en unos momentos. Mi último mensaje para las juventudes es, pues, verdaderamente todo el mundo en algún momento probamos cosas que no deberíamos probar. Lo pongo entre comillas porque pues qué sí debes y qué no debes, pero cuando lo hagas verdaderamente ten la información suficiente, ten gente cercana de tu confianza cerca de ti para que puedas recurrir a alguien si en algún momento lo necesitas. Y por supuesto que acabo de aventar como 40 referencias a varios amigos, entonces a toda mi comunidad circuitera, que es la que más le encanta el pedo, pues un saludote y ojalá que nos sigan en las siguientes transmisiones, ¿vale? Muchas gracias y continuamos en breve.